noches. La discusión del presupuesto 2020 sigue su marcha. Esta semana el ministro de Hacienda ha llegado a la Asamblea para ampliar su presentación del plan de gastos ante los parlamentarios. Entre las discusiones e inquietudes se ha cuestionado los aumentos en gastos financieros de ministerios y si se incluye o no el incremento salarial para agentes de la Policía Nacional Civil, así como las pensiones de los veteranos de guerra. Además, interesa conocer las estimaciones del déficit fiscal para los próximos años y cómo eso determina la gestión de las finanzas públicas. Las calificadoras de riesgo señalaron a inicios de octubre que aumentaría a 3.2% del PIB, pero el titular de Hacienda cuestiona tal afirmación. Sobre la formulación del presupuesto, su proceso de discusión y relevancia para las políticas públicas, hablaremos esta noche en 8 en punto. Iniciamos. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa, miércoles 23 de octubre. Vamos a dedicar el programa para hablar del presupuesto 2020 y las finanzas públicas, su lectura del presupuesto, la formulación de la política presupuestaria como una base fundamental para las políticas públicas de cualquier gobierno, pero también el proceso de deliberación que eso implica en instancia legislativa. Y es un gusto para mí recibir en este set a Carolina Alas, economista e investigadora de FUSADES, y a Francisco Lazo, economista y presidente del Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas, Colprosa. Buenas noches, bienvenidos. Doctor Lazo, qué gusto volver a encontrarnos. Gracias, Carlos. Es un placer estar de nuevo aquí contigo y sé que será una discusión productiva. Muy interesante, sin duda alguna. Carolina, también qué gusto recibirla nuevamente y que podemos encontrarnos en este espacio. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, un gusto. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Veamos la nota introductoria. Son 6.426.1 millones de dólares los que ha solicitado el gobierno para el presupuesto del 2020, que incluye una baja importante del casi 50% en el organismo de inteligencia del Estado. Por primera vez en la historia, se elimina la partida de gastos reservados y se reduce a la mitad el presupuesto del organismo de inteligencia del Estado. Pero estos datos no le quedan muy claros a los diputados, quienes señalan un incremento en el gasto y la deuda. 122 millones de FODES. En el ramo de Hacienda hay 71 millones de pensiones, 9 millones de ITSFA, 20.8 millones de servicio de la deuda pública, 3.3 millones de seguridad pública. El ministro de Hacienda admitió que hay un incremento de 512 millones de dólares comparado al presupuesto del 2019, pero asegura que se trata de inversión pública y programas sociales. Veamos en qué hay 527 millones de más. Hay inversión pública, hay escalafones, hay alimentación, hay medicamentos. Los parlamentarios dicen preocuparles el pago de pensiones, ya que se habla de un posible desequilibrio de la cuenta de garantía solidaria del actual sistema. Esa palabra y un posible desequilibrio nos gustaría que obviamente se lo explicara, porque esto es un tema que de alguna manera va a dar de mucho hablar. Se va a hablar mucho sobre este tema en los próximos días. Sin duda alguna, para los diputados continúan existiendo más preguntas que respuestas. Para 8 en punto, Alonso Castillo. Muy bien, agradecemos a Alonso Castillo por esa nota que permite ponernos un contexto de lo que vamos a desarrollar en los próximos minutos. Y en este primer bloque, Francisco, creo que es importante debatirlo desde esta lectura de la relevancia que tiene el presupuesto para cualquier gobierno. A veces solo se ve como un proceso eminentemente legislativo-administrativo, pero es el corazón básicamente del trabajo de un gobierno cada año a través de su gestión de sus finanzas. Podríamos decir que la principal prueba en los primeros 6 meses de la gestión de Nayib Bukele es básicamente que le aprueben de manera íntegra su presupuesto para el órgano ejecutivo. Definitivo, ¿no? Si el presidente en estos momentos ha estado, digamos, en bastante luna de miel, la aprobación del presupuesto para 2020 será una prueba de fuego en este aspecto. Tomando en cuenta lo siguiente, que prácticamente no tiene diputados relevantes en el sentido de número para que él pueda lograr una aprobación fácil del presupuesto, pero cuando uno lo revisa, el presupuesto viene siendo muy similar
a los anteriores. Es decir, claro, cada gobierno le tiene que imprimir su sello. ¿Por qué? Porque a partir de la interrogante esta primera que nos estaba haciendo, el presupuesto es, para mi particular gusto, la principal ley de la República, que se hace todos los años. Y en los gastos se refleja la correa de transmisión de las políticas públicas. Es decir, todo lo que el gobierno realiza necesita una erogación, necesita un financiamiento proveniente del presupuesto. Por lo tanto, ahí se refleja cuáles son las intenciones de todos los gobiernos en el presupuesto. Uno puede decir, mire, yo me recuerdo en los años 80 los presupuestos estuvieron orientados básicamente hacia la guerra. Claro, estamos en esa situación. En los años 90 fue hacia la privatización y a la reducción del aparato público, todas las privatizaciones que se hicieron en ese momento. Llegó la época de los gobiernos del frente, se le puso mayor énfasis en los aspectos sociales. Y cada gobierno, cada ministro de Hacienda, cada consejo de ministros hace malabares para poder equilibrar los presupuestos. Nosotros en economía tenemos un dicho que dice que las necesidades son ilimitadas, pero los recursos son limitados, es decir, se dispone de poco. No se puede gastar todo lo que uno quiera porque los ingresos tienen esa limitación. Por lo tanto, hay que cuadrar entre necesidades que se tienen, entre plan de gobierno que se tiene y entre recursos disponibles. Y ese es el elemento clave que le toca articular al ministro de Hacienda y presentárselo al Consejo de Ministros. Entonces, en función de esta primera declaración que nos ofrece Francisco, Carolina, ¿podría usted valorar si efectivamente este presupuesto para este gobierno, con las características de una composición legislativa no favorable, no tiene una cantidad favorable de diputados, o le va a tocar buscar coaliciones o consensos para aprobar esto? ¿Podríamos decir que el presupuesto 2020 va a tener más componentes políticos que técnicos para su análisis y para su posterior toma de decisiones, o no necesariamente? Lo que me parece es que el presupuesto siempre tiene un componente político y que la aprobación de los presupuestos son llevados a cabo más viendo esos referentes políticos, cuando lo que debería de privar es si ese presupuesto es sostenible, si lleva a un ordenamiento de las finanzas públicas y luego en cuáles áreas son las prioritarias. En ese sentido, creo que la discusión se reduce erróneamente a que se apruebe rápido el presupuesto. Incluso los diputados y todos y diferentes políticos, muchas veces usted mira la discusión, hay que aprobar el presupuesto porque si no va a sufrir el pueblo. Y yo creo que eso es, obviamente es un elemento político para presionar, pero no se trata de aprobar rápidamente un presupuesto si el presupuesto es malo, sino que lo que primero se tiene que hacer es analizar si ese presupuesto corresponde con las prioridades, con la realidad y sobre todo si eso ha tomado en cuenta los límites que tiene de las finanzas públicas. Este gobierno, Carolina, ha generado altas expectativas desde su inicio, hace pocas semanas o meses, podríamos decir, pero en concreto en el campo de política presupuestaria, ¿cuál es su margen de maniobra particularmente? Porque si genera altas expectativas de proyectos, de programas y demás cosas, pero también tiene un ancla en materia de finanzas públicas, es decir, ¿cuál es su margen de maniobra, el contraste entre lo que se propone con lo que se puede hacer? Fíjese que al analizar este presupuesto, que es el primero de la nueva administración y que generó grandes expectativas, en primer lugar hay que referirnos a que no hay un presupuesto por resultados, a pesar de que desde el 2012 o antes se ha tenido cooperación tanto técnica como financiera para lograr un presupuesto por resultados. Eso se ha venido posponiendo. Desde el 2014 se dijo que íbamos a tener un presupuesto por resultados. ¿Eso qué quiere decir? Que es más difícil ver si este presupuesto corresponde con las prioridades que ha dicho. Por un lado, no hay metas, obviamente.
Por otro lado, hay que recordar que en el Plan Cuscatlán los proyectos emblemáticos como el ferrocarril, también estaba el aeropuerto en el Nororiente, obviamente son proyectos que no se van a hacer de la noche a la mañana. Entonces, si acaso los fondos que estarían ahí serían como para los estudios de prefactibilidad. Y lo que nosotros vemos es que en las prioridades que han habido, de acuerdo a las áreas que tienen las asignaciones más altas, es seguridad, salud y desarrollo territorial. Y en cuanto al límite que tiene, nos preocupa porque se mira que ha privado más el deseo que los medios, porque hay, de acuerdo con los datos del presupuesto, un aumento muy importante del déficit fiscal, no se está cumpliendo la ley de responsabilidad fiscal y eso lo que nos dice es que vamos en una dirección contraria, lo que nos diría que hay el ajuste fiscal al cual se ha comprometido el Estado porque es ley de la República. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar en el siguiente bloque veamos ya de lleno aspectos más técnicos, por denominarlo de esta forma, en la composición del presupuesto 2020, el tema que ya mencionaba Carolina de la ley de responsabilidad fiscal, pero también las condiciones que tiene la economía salvadoreña y que tanto eso permite fortalecer las finanzas y disminuir el déficit fiscal. Eso al regresar. Una mención importante, si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos platicando entonces esta noche del 23 de octubre con los economistas Carolina Alas de Fusades y Francisco Lazo de Colproce del presupuesto 2020 y las finanzas públicas. Quiero pedir a producción, nos pone en pantalla en este momento un full de un titular de un periódico recientemente sobre la segunda audiencia o la segunda reunión que ha sostenido el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, con los diputados y diputadas de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Y esto es lo hemos tomado del diario de hoy, del día 21 de octubre. Diputados cuestionan los excesivos incrementos en rubros de gastos financieros para 2020. Y esta publicación también ha marcado que hay ciertas carteras del órgano ejecutivo que tienen un aumento en este rubro en particular de los gastos financieros. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa en 2019 tenía $844,000, en 2020 pasa a $20 millones. El Ministerio de Obras Públicas tenía $254,000 para 2019, pasa a $5 millones en 2020. Gobernación y Desarrollo Territorial tenía $149,000 en gastos financieros y para el 2020 $5.8 millones. Es un aspecto que probablemente sea un poco más técnico, Francisco, pero creo que es importante en qué consisten estos gastos financieros y en este tipo de rubros, qué se puede y qué no se puede incluir. Eso el ministro de Hacienda lo tiene que explicar en qué consisten esos rubros, porque en materia presupuestaria tiene que ir claro para qué va a ir cada asignación de gasto que se tenga. Probablemente podrá ser para imprevistos, lo cual no es recomendable estar utilizando esa figura. Sí es preocupante que esa situación se esté dando porque nos está indicando que no tiene la suficiente claridad todas las asignaciones presupuestarias que están contenidas. Y para mi gusto, que bien que los diputados se estén enfocando en hacer ese tipo de revisión de asignaciones que se tengan, porque ver el panorama global sobre eso es difícil porque o no es una real competencia de los diputados de oposición, porque el presupuesto, como yo ya lo dije, refleja, es la correa de transmisión de los intereses de quien ha ganado la presidencia, es decir, del Ejecutivo. Por lo tanto, cuando él manda el presupuesto, ahí se estaría reflejando eso. Por lo tanto, tiene que ir con la suficiente claridad y todos esos gastos deben de estar bien definidos cuál va a ser su destino final. Eso es un elemento fundamental en esta situación. Y considero que ahí sí están haciendo un buen papel los diputados en la Comisión de Hacienda. Me recuerdo cuando yo fui diputado hace 20 y tantos años, ese era precisamente nuestro papel. Nosotros éramos oposición, nos llegaba el presupuesto enviado desde el Ejecutivo y lo que revisábamos era
ese tipo de cosas, pero nos metíamos muy poco en las asignaciones globales porque eso reflejaban las decisiones de quien ganó las elecciones, y quien ganó las elecciones ha prometido que va a hacer algo y eso se refleja en el presupuesto. Por lo tanto, hay que respetarle bastante esas decisiones siempre y cuando no caigamos en desbalances fiscales, en gastos innecesarios, en gastos elevados y que nos traiga problemas de crisis fiscal a futuro. Ahora, Carolina, un poco retomando, ya hace la mención Francisco sobre su postura de esto, pero desde la lectura de Hacienda Pública o formulación presupuestaria, ¿qué explicación se ofrece el incremento de este tipo de gastos? Porque de un año a otro hay carteras que tienen un aumento que eran miles, ahora estamos hablando de millones. Digamos, evidentemente el ministro de Hacienda es el que hará las pertinentes reacciones, respuestas y sustentos en función de los intereses que tenga el gobierno, pero desde la lectura de Hacienda Pública, ¿qué tipo de observación o qué elementos hay que observar de este aumento en este tipo de gastos? Fíjese que el rubro dentro del gasto financiero que realmente más aumenta, más de 66 millones, es el que le llaman tasas, impuestos y derechos. Obviamente, si usted tiene que en un año ese crece tanto en monto como porcentualmente una cantidad que es significativa, hay que ahondar porque se está de un año a otro incrementándose la partida que tiene que ver con tasas, derechos e impuestos. Y habría que ver una explicación más clara, pero de lo que se ha dicho, se ha expresado, lo que se interpreta es que como la ley de responsabilidad fiscal dice que el gasto de consumo que está compuesto por remuneraciones y bienes y servicios no puede crecer más que el PIB nominal, que para el 2020 crece 3.3%, entonces que parte de esos gastos, que son remuneraciones o bienes o servicios, se han metido en esa partida. Esa es una interpretación, pero me cuesta a mí pensar que así es. Entonces se esperaría una explicación más clara de parte del ministro, porque usted no va a cumplir una ley reclasificando un gasto en otra partida que no tiene nada que ver. Así como a aduanas o a la Dirección General de Impuestos no le gustaría que una empresa pase ciertos gastos que son de una partida, pero los va a pasar a otro y con eso va a terminar distorsionando todo y pagando menos impuestos. Entonces es una cosa bien seria que amerita una explicación, porque no se puede pasar fondos de una partida donde pertenecen a otra que no tiene nada que ver y probablemente si no están asignados ahorita, en el transcurso del año se diga no se necesitaron, los vamos a reorientar en otra cosa, porque están sobreestimados. ¿Qué tanto, por ejemplo, el tema de diseño del presupuesto, el marco de la ley de responsabilidad fiscal, Francisco, permite hacer estos movimientos de montos entre ciertas partidas o rubros? Digamos, ciertamente hay componentes que son más rígidos por las leyes o las disposiciones legales, pero también qué tanto tiene un margen de maniobra un gobierno para hacer, por ejemplo, quita una partida que fue la más discutida de los gastos reservados, pero una parte de dinero que ahí se manejaba, pues pudo haber sido redistribuida a otras partidas. ¿Qué tanto tiene un margen de maniobra el ministro para desarrollar estos cambios, pero también que no signifique sobrepasar o no cumplir las disposiciones de la ley de responsabilidad fiscal o las mismas disposiciones legales que existen para la aprobación del presupuesto? Bueno, siempre los presupuestos, lo que se aprueba no coincide con la liquidación, es decir, por todos los ajustes que se dan durante todo el año. Y yo como analista fiscal, que me encanta esa materia, los presupuestos yo no los analizo. Yo analizo qué es lo que se hizo, es decir, la liquidación del presupuesto, porque es lo que efectivamente se realizó. Y uno se encuentra en 30, 40 años que hay presupuestos que han sido inferiores en 33% a lo liquidado. Es decir, el presupuesto es una referencia, pero no es lo que el gobierno efectivamente va a realizar. Y lo que sí debe de haber interés en tener claridad en todos los rubros que ahí va a tener.
como dice Carolina, que si eso va para impuestos, tasas y otras cosas, esos están íntimamente relacionados con gastos reales que se efectúan en bienes y servicios. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene que pagar los impuestos, no está exento ni del IVA de ningún tipo de impuesto, por ley. Pero cuando compran algo, en los precios va incluido el IVA, va incluido todos los precios. Cuando se pagan los intereses de la deuda externa, que es gasto financiero, están claros también todos los intereses de deuda que se van a pagar. Por lo tanto, había que saber con claridad a qué se refiere ese tipo de gasto, y ojalá que no vaya a ser para, como dice Carolina, bypassear lo que es la ley de responsabilidad fiscal, que entonces sí sería realmente problemático. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar vinculemos el tema de la deuda, porque ha sido otro de los aspectos, el déficit fiscal y el tema del endeudamiento, y una de las afirmaciones que se han hecho en estos días particularmente al Gabinete de Hacienda Pública, en el cual mencionan que la única manera para salir de la deuda es a través del crecimiento económico. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué tan factible es? ¿Qué tipo de evidencia necesitamos para contrastar dicha afirmación? Pues al regresar lo discutimos. Gracias por seguir junto a nosotros en 8 en punto. Platicamos de las finanzas públicas y del presupuesto 2020 con los economistas Francisco Lazo y Carolina Alas. Quiero pedir a producción, nos puede poner en pantalla 2 diapositivas, o son 2 imágenes de la presentación que está en este momento disponible en el sitio del Ministerio de Hacienda. No, esos son tweets, esos son tweets. Esto los vamos a utilizar más adelante. Si podemos hacer el cambio de lo full pantalla, me refiero de la brecha del financiamiento que tiene que ver sobre la deuda, y también aquel sobre la inversión, las apuestas de la inversión. Ahí está, este es uno. La demostración de la brecha establecida para 2020, que se requiere un financiamiento de poco más de 750 millones de dólares, 755 millones de dólares, para ser preciso, 755 millones de dólares. Y de esto hay una distribución particularmente en el financiamiento del FODES, 122 millones de dólares, y otro tipo de endeudamiento para aspectos muy puntuales. Pero también quiero pedir ahora que nos pongan la otra, exactamente esa misma, sobre la inversión privada como una apuesta estratégica para el crecimiento. Según la presentación del Presupuesto General del Estado 2020, la aspiración que el Ministerio de Hacienda ha divulgado es que tienen una inversión privada confirmada en el quinquenio 2020-2025. Y esto me da la pauta para consultar, Carolina, ¿qué tan cierto o falsa esta afirmación que menciona que la única manera de disminuir la deuda o esta brecha de deuda, que no sea a través de este tipo de financiamiento, sino que sea a través de elevar el crecimiento económico? ¿Qué tan cierto o falso este tipo de afirmación? El crecimiento es uno de los factores, pero no el único. Y ciertamente cuando hay un crecimiento fuerte, aumentan los ingresos del Estado. Nosotros hemos en diferentes ocasiones hecho proyecciones de lo que se recaudaría con el crecimiento, y es un factor muy importante. Pero obviamente uno no puede decir que solamente sea ese el único factor. Tiene mucho que ver la forma en que usted va a llevar a cabo su política fiscal, y en el lado del gasto tiene mucho que ver con la racionalización del gasto. Recordemos que, de acuerdo a un estudio reciente del BID, El Salvador es el país que ocupa el segundo lugar en la ineficiencia del gasto público, y es el país más ineficiente de América Latina y el Caribe en remuneraciones. Y diferentes estudios, bueno, y también es uno de los 4 países más ineficientes en inversión. Entonces, si le están diciendo, mire, usted tiene que arreglar su casa porque está gastando en exceso, está desordenado el gasto, tiene que tomar medidas de gasto para poder racionalizar. Y eso es otro factor, aparte del crecimiento, que puede ayudar a controlar y a imprimir disciplina en las finanzas públicas. Ahora, para escuchar a Francisco, solo quiero pedir también a producción, nos ponen unas declaraciones de el director ejecutivo de FUSADE, José Ángel Quiroz, que hace una reflexión sobre el tema del crecimiento económico y la relevancia que tiene para el país. Pues vamos a poner un poco el contraste en materia del presupuesto de la hacienda pública. Escuchemos. La calificación de riesgo que tengo yo como persona, y igual lo tiene el país, es mayor. Y eso significa varias cosas, pero 2 principalmente. Una, que me pueden prestar con una tasa de interés mayor, porque el riesgo es mayor, o que me califiquen como un mal
con un pronóstico de riesgo de pago muy alto. Bien, las declaraciones se centran más en el tema de la calificación de riesgo y el déficit fiscal, porque una de las cosas, Francisco, que se publicó también en los primeros días de octubre era que una calificadora de riesgo estimaba que iba a aumentar el déficit fiscal. Pero quiero hacer una conexión en función de lo que se mencionaba y mencionaba Carolina ante este escenario de déficit fiscal y el tema de la brecha con la cual debe de suplir el presupuesto. Viene la idea de que a través del crecimiento económico y la inversión privada se va a poder lograr. ¿Qué tan cierto es esto o qué necesitamos para verificar que se cumpla esta afirmación o esta idea? Hay que hacer las siguientes consideraciones. Efectivamente, si se crece más dinámicamente la economía, habrá donde obtener más recursos. Eso es indiscutible. Yo hice una simulación hace 3 años indicando si El Salvador hubiese crecido a las tasas de Panamá, cuál sería su comportamiento fiscal y estaríamos en una situación completamente diferente. Pero como lo dije al inicio, nos daría más recursos, pero ante necesidades ilimitadas no alcanzaríamos a resolver toda la situación. Pero hay otro punto importante también para fortalecer las finanzas públicas y es la evasión y la elusión fiscal. Entre los dos, cada año son aproximadamente 2.500 millones. Yo lo publiqué hace como 3, 4 años, estos cálculos, y a mí realmente me sorprendieron cuando yo hice todos los cálculos tomando en cuenta datos de CEPAL. Lo único que hice fue traerlos a la realidad de El Salvador porque ellos nos indican cómo es este comportamiento. Hay un elemento importante sobre la inversión privada. Es relativo. El Banco Central acaba de hacer el análisis utilizando la matriz insumo-producto 2015 de cuáles sectores son los que se deben privilegiar para poder llegar a determinados objetivos. Si se quiere crecer, son determinados sectores. Si se quiere tener más ingresos fiscales, son otros sectores. Si se quiere tener más empleo, serán otros sectores. Si se quiere exportar más, otros sectores. Es decir, analizando la complejidad que tiene la economía. ¿Y qué no nos puede suceder? Si la inversión privada se va para maquila, no vamos a tener mucho de nuevos ingresos fiscales porque esos están exentos. Entonces hay que saber, utilizando la técnica de la matriz insumo-producto, poder planificar la economía para determinados propósitos que se tengan y hay también para determinados propósitos fiscales en esta situación. Y el elemento fundamental aquí es evasión y elusión. Y en el IVA, todo el mundo dice de evasión, en el IVA no hay ni 5 de evasión. ¿Por qué? Porque el sujeto tributario obligado por la ley a pagarlo somos los consumidores y nosotros lo pagamos. Y el empresario simplemente es un recaudador del Estado que le tiene que entregar esos recursos. Y si él no los entrega, eso no es evasión. Eso es robo directo porque no son recursos de ellos. Y ahí se ha hecho muy poco. Cuando el Ministerio de Hacienda ha tratado de socar las tuercas por ese lado, han dicho que hay acoso fiscal. Hace más o menos un año apareció una publicación en diversos medios de comunicación en donde decía que muchos negocios fuertes tenían las cajas desconectadas hacia Hacienda. Por lo tanto, todo lo que ahí se vendía y se registraba no se reflejaba en ingresos para el fisco. Eso debe desaparecer y debemos de endurecer las leyes para controlar este tipo de malos mecanismos que utilizan pésimos empresarios, porque yo no les puedo llamar empresarios, que son pésimos empresarios que lo que están haciendo es
desfalcar al fisco, y eso no puede seguirse dando en este país. Hemos sido demasiado benevolentes. En el último bloque quiero escucharle, Carolina, particularmente sobre algo que es reciente, el tema de las demandas que tienen los pensionados o particularmente de excombatientes y la propuesta o la reacción del presidente que se les va a duplicar para el próximo año. Ese es un aspecto, pero también el aumento de salarios de los agentes de la policía. El tema es, a nivel de finanzas públicas, qué factible y qué posible es esto, y si en el presupuesto aparece estas discusiones. Es decir, y también incorporar algunas de las ideas que nos ha mencionado Francisco sobre el tema si la inversión a nivel, hay que hacer inversión al tema fiscal o inversión al tema de la economía. Es decir, ¿qué implica esto? ¿Qué significa esto para el tema de políticas públicas? Al regresar, pero también puede interactuar con nosotros, @8 en punto en Twitter y a través de la transmisión de Facebook Live. Regresamos. Entramos al último bloque de esta entrevista en 8 en punto, 23 de octubre. Hablamos con Carolina Alas, economista de FUSADES, y Francisco Lazo, economista de Colproce, sobre el presupuesto 2020 y las finanzas públicas. Y queremos aprovechar este último segmento sobre un tema que ha generado discusión ante la presentación que ha hecho el ministro de Hacienda y que seguirá haciendo en las próximas semanas con los diputados y diputadas de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, y que tiene que ver con 2 tuits, uno del presidente de la República y otro de la diputada Yancy Urbina. Veamos primero el del presidente de la República, Nayib Bukele, en el cual habla sobre la pensión de los veteranos. Esto es del 17 de octubre. He instruido al ministro de Hacienda a duplicar la pensión que reciben los veteranos de guerra y excombatientes del FMLN en nuestro primer presupuesto. Sé que aún no es la pensión que queremos, pero duplicar en nuestro primer presupuesto es un gran paso. Ahí está un aspecto acá. Luego, si podemos poner el tuit de la diputada Yancy Urbina, que ella es diputada del grupo parlamentario del FMLN y que está en la Comisión de Hacienda, nos permite tener una reacción ante la reciente reunión que sostuvieron hace unos días en la Asamblea. El presupuesto para 2020 presentado por el gobierno actual no contiene el incremento salarial para la PNC. Veteranos, es el mismo del 2019, es decir, el gobierno no incluyó el incremento. Bueno, ahí tenemos una referencia de contrastes, Carolina, pero en su análisis y su lectura, ¿qué significa el hecho de prometer ciertos aspectos para un grupo que ha sido exigente por el paso de los años de una pensión, cuando si en el presupuesto, en la propuesta que presentó el ministro de Hacienda, pues está ese dato o se mantiene el dato del 2019, o si es posible hacer un aumento? O sea, ¿es factible, es posible hacer esto? Si no está en el presupuesto, los diputados no pueden aumentar partidas. Para hacer un anuncio de ese tipo, para el otro año debería haber estado considerado en el presupuesto. Y luego también se tienen que ver cómo se va a financiar. Y tiene que ser de una manera razonable, porque recordemos que en el presupuesto del 2019 lo que se hizo para otorgar ciertos beneficios es que se dijo, se cuenta con el financiamiento que es el FEFE, y eso nos asegura poder incrementar estos beneficios. Pero ¿qué pasaba? El FEFE servía para financiar el subsidio al gas. Entonces eso aumentó la deuda para funcionamiento, porque lo que hicieron es quitarle el financiamiento que ya era para otro gasto y ponerlo para un nuevo gasto, diciendo que ya había forma de financiarlo. Eso por un lado. Luego, independientemente de estas, digamos, demandas, en general tenemos un presupuesto que está pidiendo solo para funcionamiento 755 millones. No hay que confundirse porque se dice como que es lo único que está pidiéndose para préstamos. Claro. Hay 200 más, ¿verdad?, que hacen más de 900 millones, y esos sí son para proyectos o programas específicos, pero lo que tenemos es que el grueso del financiamiento adicional que se está pidiendo es para funcionamiento, y ese financiamiento ha ido aumentando. O sea, perdón, el endeudamiento, entonces, en términos generales, lo que necesita para el plan de gastos respecto al de ingresos, estamos hablando de 900 millones de dólares. 755 es lo que en la presentación aparece, pero solo para que nos quede claro, ¿cómo se hace esa sumatoria? Sí, ese 755 son para funcionamiento. Es decir, como que en su casa fuera para pagar la colegiatura, para pagar los almuerzos, para pagar la ropa, y que el otro
más pequeño de préstamo fuera para el auto y la casa. Claro. Entonces tenemos una distorsión y esa se viene aumentando. En el presupuesto de 2018 se pidieron 350 millones, en el de 2019 497 millones y ahorita 755 millones. Entonces, esto en lugar de irse disminuyendo y arreglando las finanzas públicas va aumentando. Y el déficit que se puede calcular a partir del presupuesto es de 3.5%, aún sin la aprobación de los nuevos préstamos que se han solicitado ya a la Asamblea Legislativa y los nuevos préstamos que se van a solicitar. Entonces, también es curioso cómo se trata de justificar diciendo esto es un gasto recurrente, porque esto es de 350 millones para financiar gasto corriente. El otro año ya eso ya está en piedra y se pide más. Entonces ahora dicen 495 millones, que fueron los que se pidieron en el presupuesto 2019, ya es un gasto recurrente. ¿Qué es recurrente? Y luego, si se fija, siempre se van a poner destinos que están asociados con pensiones o con el FODES, pero el dinero es fungible. En realidad, ahí lo que está detrás es el exceso del gasto y todo ese gastos no prioritarios, todo ese aumento del Estado, tanto en aumentos salariales per cápita como en el número de plazas. Entonces tenemos un desorden y lo que nosotros hemos calculado, que la deuda, ya incluyendo ese déficit de 3.5%, más los desembolsos de los nuevos préstamos que probablemente habrían en el 2019, podrían llevar a una deuda de más del 72%. Y según la trayectoria de esa deuda, en el 2030, donde la Ley de Responsabilidad Fiscal nos dice que debe estar en 60% o menos, estaríamos en un 80.8% si seguimos en forma pasiva. Y ahí déjeme añadir algo en lo que decíamos del crecimiento, que era la única manera. Y no podemos ver las finanzas públicas separadas de la inversión, porque el inversionista va a ver la estabilidad fiscal. Usted no puede desordenar la casa y gastar en exceso, porque es como un banco, que si le mira que usted tiene una gran déficit en sus ingresos con respecto a los gastos de su hogar, no va a venir, no le van a prestar y así no le van a venir inversionistas. Cerraría, doctor Lazo, con su intervención final incorporando este elemento, ¿no? ¿Qué significa de una propuesta para aumentar o duplicar pensiones, pero la realidad es que si en el presupuesto no está, los diputados no pueden hacer incrementos de lo presentado, pero también en este escenario, entonces, ¿cómo se estima solventar demandas que eventualmente, si no se cumplen, también van a generar reacciones y van a tener un costo político, bueno, pero también financiero? Lo que pasa es que hay que ver fechas. El tuit del presidente tiene del 10 de octubre, ya había sido presentado el proyecto de presupuesto. Sí. Por lo tanto, ¿qué es lo que correspondería ahora hacer en la Comisión de Hacienda? Es, como dice Carolina, no lo pueden subir, no es cierto. Sí se pueden hacer reasignaciones siempre y cuando el Ministerio de Hacienda esté de acuerdo. ¿Reasignación? Sí. No incremento necesariamente. No, pues, pero es movimiento. Movimientos internos sí se pueden hacer, es decir, y ya se han hecho, no sería la primera vez, pero ya es en el proceso de discusión. Pero los diputados lo que no pueden hacer es, por derecho propio, subirlo. Pero si se consulta con el ministro de Hacienda y él dice, de aquí voy a hacer las reasignaciones, sí se pueden hacer todo este tipo de movimientos. Es decir, eso es lo que correspondería ahora ver de dónde se van a reasignar los recursos para poder cumplir este ofrecimiento de duplicar a los veteranos de guerra. Eso es factible. E insisto, ser ministro de Hacienda en este momento es complicado. Cuando uno tiene el 88% del presupuesto previamente asignado por leyes, es decir, que no se pueden obviar, es decir, a los empleados públicos es difícil reducir la plantilla, los compromisos de deuda no se pueden obviar y uno puede ir revisando todo lo demás, el 6% para la Corte, el 10% que se incrementó para las alcaldías, al FODE, y suma y sigue esta situación y así realmente es muy complicado. Por lo tanto, se requiere mucho más ingresos. Ya lo dije, hay una fuente que es combatamos la evasión.
y que no se entienda que eso es acoso fiscal, sino que es cumplimiento de la ley. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, Francisco, Carolina, ha sido un gusto y la invitación siempre está hecha para que sigamos analizando y discutiendo cómo se lleva este proceso de deliberación, presentación y aprobación del presupuesto general del Estado 2020. Ha sido un gusto. Buenas noches, Carolina. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Carlos. Un placer para mí estar con ustedes. Gracias, Francisco. Carlos, gracias y estoy siempre a disposición para poder seguir discutiendo temas que atañen al país. Gracias a ustedes por tomar la invitación y a ustedes también, amigos. Será hasta mañana, 8 en punto. Buenas noches.